Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. Pregúntale al experto. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Y está con nosotros para compartir en este espacio, en este segmento, Juan Pablo Román, que hace mucho que no venía, pero nada, está aquí de nuevo, se dio una vueltecita para dar unos tips interesantes, especialista en el área de las TIC, y está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida de inmediato. Muy buenas tardes, qué bueno estar acá con ustedes otra vez. Qué bueno, sí. Así que gracias a ti por tu tiempo. Mira, vamos a comenzar de inmediato. Mira, tú sabes que uno de los temas que más me piden, me solicitan, es el de los routers. Precisamente, las personas, por ejemplo, a veces ven que su internet está como muy lento, la conexión se ralentiza, como le llaman. A veces hay errores, Hay páginas sí, que no entran. Exacto, no están entrando estas páginas. Sí. Y una de las opciones que es viable es borrar el historial de tu router. Explícanos esto. Sí, esa es una de las opciones que hay, pero tenemos que verlo desde varias vertientes, el hecho de borrar el historial. Mire, primero que nada, no todos los routers tienen el historial de sucesos activado. Por defecto, más en las compañías de teléfono, siempre lo tienen desactivado en su gran mayoría. Pero ¿dónde vienen activados estos historiales? Normalmente en los routers que nosotros a veces compramos para llevarlos a la casa, ya sea para aumentar la señal del internet, para que tener son internet. como replicadores, algo así. No, replicadores no, sino routers en específico. Porque vamos a ver, un router no es más que un aparato que se encarga de vincular dispositivos y mover la información para que se conecten y darle acceso a internet. Es bueno explicarle para que sepan lo que más o menos es un router. Exactamente. Porque muchas veces hay antenas, por ejemplo, que son repetidoras, que eso es lo que hacen, es solamente agarrar un dispositivo, lo conectan y lo llevan a la red. Pero lo que estamos hablando es del router, por ejemplo, que la gente tiene en sus casas, por ejemplo, con las compañías. Vamos a decir de uso doméstico. Con las compañías de teléfono le instalan un aparato que es a través del cual le llega el internet. ¿Por qué? Porque es un módem y un router al mismo tiempo. O sea, llega el internet, pero se encarga de distribuirlo entre las personas que están en la casa. Bueno. ¿Qué sucede? Que a veces estos dispositivos, en su gran mayoría, no vienen con lo que es el historial activado, pero hay otros que sí. Y esos son los dispositivos que normalmente tienden a dar inconvenientes. ¿Por qué? Porque esos registros que van sucediendo se van guardando. Y eso va llenando lo que es la memoria del dispositivo. Aunque mucha gente quizás no lo crea, pero todos los routers tienen un espacio de almacenamiento y memoria que necesita utilizar para el sistema operativo que utiliza el router y otras funciones. Entonces, a veces este espacio se llena y lo que hace es que se congestiona el router. Ya hay muchas informaciones que no podemos accesar a ellas. Hay páginas que no nos cargan. Hay veces que el WhatsApp no nos entra en la casa y decimos que ¿por qué está sucediendo? ¿Ok? Y eso puede suceder. Una cosa muy importante es que este error no se soluciona reiniciando el router. Entonces, mucha gente piensa que apagando y prendiendo el router van a solucionar el problema y muchas veces eso no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una memoria que está cargada. Entonces, ¿qué es lo que hablamos a la hora de borrar el historial de los routers? Bueno, es sencillo. Lo que pasa es que hay que entrar a la configuración del router. Y una de las formas más convenientes de entrar a la configuración del router es en la parte de abajo del router. A veces, en algunos, viene lo que es la puerta de enlace, que esa es la dirección IP del router por donde nosotros podemos administrar la configuración del router. Por ejemplo, donde tú cambias la señal, la clave del Wi-Fi, donde tú cambias el nombre del Wi-Fi, perdón, etcétera. Sucede que las compañías de teléfono, aquí en el país, por ejemplo, lo que es, utilizan, por ejemplo, hay una que utiliza la dirección IP 192.168.1.1. Hay una empresa que utiliza esa con más frecuencia, pero hay otra que utiliza 10.0.0.1. Ok, eso es lo más que nosotros vamos a ver aquí en República Dominicana, pero
Esos son los routers de las compañías, ¿ok? Otra cosa es si tú compras un router y lo agregas a ese dispositivo. Ya eso es otra cosa. Tienes que ver el manual de cuál podría ser la dirección IP del router o si no, si tú logras conectar y tienes acceso a la red, pues es simplemente como abrir una consola de comando en Windows. Por ejemplo, si tú le das a inicio y escribes CMD, la palabra CMD, te va a aparecer un iconito negro que dice así mismo CMD. Tú le das ahí y escribes la palabra ipconfig. Le das a Enter y ella te va a dar un listado de información que tú vas a decir, ya yo soy de la NASA cuando veo esa información que está ahí. Pero no es así. Tú lo que vas a ver es ipconfig. Es como configuración, pero termina en F. Exactamente, ipconfig. Entonces, cuando entramos ahí, lo que hacemos es entonces ver lo que es la puerta de enlace y esa dirección que aparece ahí es la que nosotros vamos a poner en nuestro navegador para entrar al router. Luego que entremos al router, viene la parte de las contraseñas. Normalmente esa contraseña está en la parte de atrás del router, en el manual del router. A veces la cambian. A veces la cambian. Pero si tú tienes que hacerlo en uno de los routers de las empresas de República Dominicana, tienes que llamar al soporte técnico para que ellos te den la clave de tu router. Algunas empresas lo tienen escrito en la parte de atrás del router, que es un número largo, que se repite 2 veces. Algunos son así, otros utilizan QSadmin, que es por ejemplo, utilizan ese QSadmin. Pero básicamente lo puedes solucionar con una llamada. Cuando tú entras entonces a tu router, vas a ver que hay una parte, uno de los módulos del router, que dice registro de incidencias o registro de sucesos dentro del router. Vas a ver que cuando tú entras a ese apartado, cuando está activado, hay un sinnúmero de información que te dice a la hora que entraste al router, a la hora que se fue el internet, a la hora que volvió el internet, que si pusiste históricos, que si pusiste la contraseña mal, que si cambiaste el rango de IP, que se conectó fulanito a tu red. Muchas cosas podemos ver en este histórico que está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es preferiblemente desactivarlo, porque esto se activa es cuando nosotros vamos a necesitar tener un registro para solucionar problemas. Por ejemplo, los técnicos lo utilizan mucho cuando quieren solucionar un problema en el router. Ver este registro nos ayuda entonces a nosotros poder decir, ok, está sucediendo esto por X o Y razón y se soluciona de tal manera. Entonces tú en el hogar muchas veces no vas a necesitar tener esto activado. Entonces lo que haces es que borras ese historial y lo desactivas, preferiblemente, para que así no tengas cargada lo que es la memoria del router. Otra cosa importante, ¿cuándo es debido reiniciar el router? Porque hay otros momentos en los que sí tenemos que reiniciar el router. Sucede mucho en República Dominicana que los proveedores de internet no te dan una IP fija siempre. Cuando tú tienes un plan que es para el hogar, por así decirlo, un plan para empresas sencillo, nunca te dan una IP fija, sino que esa IP va cambiando dinámicamente. Esa es la IP que tú tienes en internet, ¿ok? No es la IP dentro de tu casa, tu IP pública. Entonces, esta IP hay veces que cuando cambia en tu router no ha cambiado, porque tu router no está viendo que hay que de la principal, o sea, que de la compañía de teléfono te mandaron a cambiar el IP. Entonces, el router se queda enganchado. Supuestamente tú tienes internet, pero no tienes internet porque ves que tienes conexión, pero cuando estás tratando de navegar te da un error. Por ejemplo, Google Chrome no se ha autenticado la configuración de seguridad del SSL de la página y no puedes entrar a ninguna página. Entonces, esto lo soluciona simple y sencillamente con reiniciar el router. ¿Para qué? Para que el router se conecte otra vez al proveedor y lea la información que él necesita para darte el acceso a internet. Bueno, es interesante esto, ¿eh? Bueno, fíjate que hablando un poco tú sabes que eso es un aparato electrónico que está en unas condiciones a veces no las mejores, dentro de una habitación o un cuarto y hace mucho calor. Sí, bueno, en mi casa eso no se apaga nunca. O sea, tú te puedes ir de vacaciones, se te pasa una semana por allá y ese aparato, eso es recomendable que ese aparato esté siempre encendido. Vamos a verlo desde el año 2000 hacia atrás y del año 2000 hacia adelante, que ahí es que viene la cosa. Como vivimos en un mundo en lo que es el internet de las cosas, todo necesita estar conectado. Y lamentablemente en nuestros hogares, por ejemplo, tenemos cerraduras electrónicas, tenemos cámaras que están conectadas a internet, tenemos Siri, tenemos Alexa, tenemos Google Home, que siempre necesita tener acceso a internet. Entonces, si esta pregunta me lo hubiesen hecho en el 2000 para atrás, cuando no existía nada de esto, les puedo decir algo. La gente antes lo que hacía era que lo apagaba. ¿Para qué? Porque decían, bueno, yo no quiero que nadie se conecte a mi internet en la noche. Bueno, por si acaso me lo hackean o me roban el internet o hacen cualquier cosa por el internet. Bueno, la gente lo apagaba normalmente para evitarse esos inconvenientes y lo encendía otra vez al otro día. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en el que nosotros estamos ahora,
necesitamos tener siempre acceso a ese servicio. Todas las cosas que tenemos en la casa, por menos que querramos, siempre necesitamos acceso a internet. Entonces, yo les digo, depende del escenario y depende de la necesidad de cada persona. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que son los costos de tú tener una fuente de 12 voltios encendida, que lo que más consume son 0.05 o 0.5 miliamperes, yo te digo, bueno, tú te puedes ahorrar quizás al año apagándolo en la noche, quizás te puedes ahorrar 50 pesos al año, diría yo, por Claro. poner un número así. Entonces, déjalo encendido, porque de por sí no te va a afectar en nada y lo que vas a hacer es que le vas a dar continuidad al servicio que tú tienes en tu casa. Pero no tampoco, no es que, No, no es que se va a dañar. No, tampoco. él no se va a dañar No se va a porque dañar. están hechos, son Para eso. aparatos Ok. hechos para eso, para estar siempre encendidos. Claro, lo que sí se recomienda es cada 2 meses reiniciarlo, como les estoy diciendo, porque hay actualizaciones que vienen, hay cosas que necesitan cambiar en lo que es la De lo que configuración hablaste- del router. de lo que hablaste de la IP y todo eso. Exactamente, Mira, exactamente. tú Cada sabes- cierto tiempo es bueno reiniciarlo. Tú sabes que lo que tú mencionaste ahorita del password, el usuario de administrador, tú sabes que el técnico que va a mi casa me tiene que pedir el password a mí. Siempre. El password Sí. a mí, el de administración. Sí, sí. Los routers que se instalan en mi casa, él me tiene que dar el password y yo lo cambio y pongo mi Exacto, password. que eso es una buena forma de Proteger. protegerte, claro, y de mantener la seguridad y tú tener el control de lo que se está haciendo Por en tu casa. supuesto. Lo que pasa es que a él le pasó un caso. Parece que un técnico Sí, ya yo creo que- Le hackeó regaló su- mi internet a Sí. todo el mundo. Oh, Dios, no es así. Y lo cobraba, Eso- ¿verdad? Eso suele No, eso no suceder. pasó, pero sí, si uno está en este medio, uno debe conocer esos truquitos. y- Claro. Claro que sí. Sí, es muy interesante. importante siempre. Eso es una buena forma de mantener la seguridad en la casa, siempre cambiando los passwords que están Claro, por claro. defecto. Del router. Aunque de por sí las compañías de telefonía, por ejemplo, no sé si puedo decir el nombre, hay una que entra a la configuración de tu router sin ningún problema. O sea, que no hay... O sea, tú puedes cambiar tu clave, pero ellos entran como quieran. Sí. Ok. En caso de soporte, En caso- claro. sí, soporte. En caso de soporte. Claro, claro. Mira, yo quiero que tú me resumas lo de la parte esta de borrar el histórico del router. Ok, sencillo. Rapidito, para pasar la pausa. Sí, exacto. Rapidito, lo que hacemos es entramos a la consola de comandos de Windows, inicio, escribimos cmd, entramos ese iconito pequeño negro que nos sale y cuando lo abrimos escribimos el comando ipconfig, todo pegado. Le damos a Enter, nos va a desplegar un sinnúmero de información, pero en ella vamos a buscar una que dice Default Gateway o puerta de enlace. Vamos a buscar ese número y ese número entonces lo colocamos en lo que es el navegador, ya sea Google Chrome, Explorer, Edge, el Firefox, el que usted utilice en su computadora. Pone ese número, introduce entonces la contraseña que haya tenido por defecto el router o que usted entiende que usted le cambió, bueno, y lo que va a hacer es que se va a ir al módulo de registros del sistema y lo que va a hacer es deshabilitarlo y borrarlo también, porque aunque lo deshabilite, se puede quedar esa información ahí todavía guardada. Bueno, es interesante esta sección, esta primera parte que tiene que ver con... El primer round. Exacto, con Wi-Fi. Así que después de la pausa, quédense con nosotros porque venimos con las llamadas spam. Así. Y venimos, porque eso sucede mucho, que Sí, te llamaron sí. de Egipto. Sí. Una momia te llamó. Ella Exacto. está Y muerta. vamos a ver también rapidito cómo hay cosas que tú no tienes que tener en cuenta para buscar en Google. O sea, así que quédese con nosotros después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Bien, amigas y amigos, y seguimos orientando al usuario. Estamos con Juan Pablo Román, el segundo round. Ya hablamos de routers y ahora vamos a hablar de llamadas spam. Juan Pablo, tú sabes que a Guido lo llaman de Egipto. Y no es una momia, porque si fuera una momia, ¿cómo va a hablar? Entonces, a veces recibimos esas llamadas De que no- Egipto, de cualquier parte del mundo, como queriendo engañarnos. Y, Ya. tú nos puedes dar algunos tips. Suele suceder, Sí. lo que no sé si podemos llamar también llamadas spam a las llamadas del banco. Cuando nos bueno, llaman para sí, cobrar, sí, porque eso esas sí. son llamadas spam también. También, exacto. Bueno, pero... Son no, ¿cómo se Digamos, llama? No deseadas. No deseadas. porque ellos te están llamando a ti por algún servicio que tú contrataste y te están Sí. pidiendo que cumplas con algo. Pero psicológicamente para nosotros es Sí. spam. Exacto. Pero bueno, Llamada de Egipto, Es llamada de spam que usted que se no, ganó un cualquier- premio. Sí. Ah, sí, esas son peligrosas. Sí. Y miren, ¿Cómo bloqueamos esa llamada de spam? miren, hay una forma muy fácil y muy sencilla. Lo podemos hacer a través de aplicaciones de terceros o lo podemos hacer a través del mismo dispositivo
dispositivo. Por ejemplo, si tú tienes un teléfono Android, una cosa que tienes que saber es que el dispositivo tiene que tener la aplicación por defecto de teléfono de Google para que tú puedas utilizar esta función, ¿ok? Si tú, por ejemplo, vas a la aplicación de teléfono y le das a los tres puntitos que siempre aparecen en la parte derecha arriba, vas a ver que te puede decir ajustes, y en los ajustes de llamada vas a ver algo que tiene que ver con privacidad y llamadas de spam, ¿ok? Silenciar, y como por ejemplo puede decir hasta desconocidos, llamadas de desconocidos, llamadas spam, y tú lo que tienes que hacer es activar esas opciones que ves ahí y tratar de tachar todas las opciones que te da para bloquear esa información de llamadas spam. ¿Por qué? Porque esas llamadas spam lo que hacen es que se guardan en una pequeña base de datos, una enorme base de datos a nivel mundial que te dice cuáles son los teléfonos que normalmente se utilizan para hacer este tipo de llamadas. Otra cosa que puedes hacer también, si por ejemplo tienes un teléfono iOS, lo que puedes hacer es que cuando te vas a configuración, en el apartado de teléfono vas a ver una opción que dice bloqueo de desconocidos. Pero ¿qué te digo con esta parte? Es peligroso tú activar esto. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que bloquea todas las llamadas que sean de números que no estén guardados en tus contactos. O sea que si una llamada viene de cualquier número, una gente que tú conoces, exacto, pero no tienes el número, no te va a entrar la llamada. Entonces, por eso no es bueno activarlo esto. Una buena... Eso en iOS. En iOS, exactamente, en los Apple. En iPhone. Ajá. Una buena práctica que podemos hacer también, en vez de activar esto de los números desconocidos, lo que podemos hacer es que cuando recibimos una llamada, sabemos que es una llamada que no queríamos recibir. Bueno, tan sencillo, le damos a la I que aparece en los iOS, o sea, en los teléfonos de Apple, en la I que aparece al lado del número, y vas a ver que te dice bloquear contacto. Lo bloqueas, inmediatamente no te va a volver a entrar una llamada de ese número en específico. Lo mismo funciona en Android. Lo único que tienes que hacer es dejar presionado el número al que tú quieres bloquear, y le vas a dar a donde dice bloquear número. Eso es lo que dice en cosa. Pero si tú necesitas utilizar una aplicación de terceros, pues hay varias aplicaciones que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, una de ellas es el Call Blacklist. Es una de las aplicaciones que puedes utilizar porque esta tiene una base de datos bastante grande en donde están todos los números que pudieran ser spam, y ella ni siquiera te pregunta si tú quieres bloquear ese número. Si ella sabe que es spam, te lo va a bloquear inmediatamente. Otra aplicación es Truecaller, que la puedes utilizar tanto en iOS como en Android. Sí, exactamente. Hace lo mismo, las mismas funciones, pero es la más utilizada realmente. Otra es se llama, repite de nuevo, Truecaller. Truecaller. La otra se llama Whoscall, dice Whoscall _ Caller ID and Block. Eso es una aplicación también que puedes utilizar. Y por último tenemos una aplicación que se llama bloqueador de llamadas. Eso es para Android específicamente, y la vas a ver siempre. Oye, ojo con esto, siempre descárguenla de la Play Store o de la Apple Store. No la busquen en internet para luego descargarlas. Que es una de las cosas que vamos a hablar sobre eso ahora. Miren, interesante. Ya ustedes saben cómo bloquear esos números spam y utilizar aplicaciones de terceros como Truecaller. Sí, exactamente. Y otras. Mira, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar porque en Google hay cosas que por seguridad nunca deberíamos de buscar. Correctamente. Por ejemplo, el número de mi mamá, nunca debería de buscarlo en Google, porque te van a aparecer muchos números, aunque ustedes no lo crean, si buscan el número de mi mamá. Bueno, si busca el de mi mamá, entonces no lo vas a encontrar, va a encontrarle varias mamás. Sí, hay algo peligroso en esto ahí cuando nosotros nos dedicamos siempre a buscar todas las respuestas en Google. ¿Por qué? Porque en Google hay muchas páginas, hay un sinnúmero de páginas que tienen la misma información, y muchas veces es información tergiversada. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que más se recomienda siempre que busquemos información en Google, es mejor buscarlas en las páginas específicas de lo que estamos buscando. Que son oficiales. Por ejemplo, si necesitamos una información del gobierno, te vas a la página del gobierno. Necesito una información, por ejemplo, Wikipedia, o Wikipedia, si es específicamente donde la quieres buscar. Si, por ejemplo, vas a buscar formulario para registrar empleados, no lo busques en Google, porque te puedes encontrar con muchas cosas. Es mejor tú entrar a la Secretaría de Trabajo y vas a ver todos los formularios ahí sin ningún inconveniente. Sí. El tema de, por ejemplo, de cuando vas a viajar para acá, que hay que pagar un impuesto de $10. Tú le das en Google, te digo porque una persona que conozco le pasó eso.
tú le das en Google, buscar el formulario de que se paga de turismo de Sí. aquí, y te sale en una página, te cobran $20. Te cobran $20 y no te dan nada. Exactamente. O sea, hay que que esos buscarla son- en la, hay que Fuente, buscarla en el sitio página, oficial. en el sitio oficial de aquí. Exactamente, Hay que- esas exactamente. Es muy recomendaciones. importante eso. La gente a veces tiende a que es muy cansón buscar dentro de las páginas, pero para eso, en cada página hay un índice que tú puedes buscar la información y hay unos menús donde te aparece la información. Si no encontraste eso, busca entonces el teléfono de contacto de esa entidad que tú necesitas y llama y pregunta por la Claro. información. Es muy peligroso buscar en Google, la gente no lo entiende. Y más peligroso es buscar también programas. Cuando queremos buscar Aplicaciones. programas y aplicaciones gratuitas en Google, van a aparecer un sinfín de aplicaciones para descargarlas de páginas que quizás no conozcamos, que la gente lo pone ahí y le agrega cierta infección para que cuando esté en tu computadora, ya ustedes saben, cuando los hackers atacan, que utilizan muchas computadoras Claro. para atacar por denegación de servicio, utilizan todas esas computadoras que descargaron, por ejemplo, Photoshop pirateado. Vengan, ustedes todas vamos a ponerlos a atacar a un sitio web para tumbarlo. No, interesante, la parte de búsqueda de soporte técnico, por ejemplo, Sí. a veces, por eso sitios como Amazon como otros sitios. Freelancer también, que, son páginas para no eso. te dan teléfono, o sea, lo que te dan es Bueno, email. usted dice que porque... Sí, exacto. Eso es una forma de protegerse también. Porque es más fácil, es más seguro un correo electrónico que tú sabes que te va a responder una persona que es de ahí específicamente. Así es. Bueno, gracias a Juan Pablo Román por estar por aquí y decirnos estas informaciones Hay que interesantes. invitarlo más, Juan Pablo, porque es que siempre nos quedamos con ganas de Con seguir más, hablando. ¿verdad? Con más. Sí. Gracias No, por siempre. compartir estas informaciones interesantes para nuestro público y te soltamos que vuelva otra vez un día. de Claro, esto. claro. ¿Verdad? Si no estamos en estudios, volvemos. Exacto. Así que a los amigos que nos escucharon, nos vieron por nuestros diferentes medios, tienen una cita la próxima semana de estar con nosotros para compartir estas informaciones interesantes. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.